Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan por ahí, damas y caballeros? Eh, Acá Gabriel Velasco de este lado para otra jornada que tenemos de entrenamiento con Tepelink. Aquellos que vienen siguiendo los entrenamientos saben que el miércoles pasado no tuvimos. Bueno, yo justo estaba sin internet, así que no pude brindar el servicio. Eh, Así que básicamente vamos a ir sumando algunas de las cosas de la semana pasada en esta para poder que tengan un panorama un poco más completo. Así que bueno, eh, a medida que vayamos pasando la presentación, lo único que les digo es levanten la mano, así podemos ir viendo qué es lo que necesitan, porque si no, lo que están escribiendo yo no lo veo. Y bueno, vamos a dar comienzo a un poquito, una charla en general de tecnología, sí, orientada a equipos de ticketing, pero particularmente con todo lo que son los cambios que ha habido en las vidas diarias de la mayoría de las personas con esto de nuestra cuarentena, COVID, homeworking en algunos casos, o lo que es el colegio a distancia con estas clases virtuales. Así que bueno, eh, vamos a empezar. Muy cortitos para comentarles, no quiero perder casi tiempo en esto, pero sí para que tengan en cuenta que atrás de cada uno de los productos que compran de Tepelín hay una empresa líder en el mercado internacional, ¿no? O sea, cuando digo líder, no es una de esas de las que va liderando el mercado, sino es la número uno, ¿no? En los últimos 9 años, de manera ininterrumpida, eh, liderando el mercado de lo que es la parte de wireless LAN. Wireless LAN afecta principalmente el producto más utilizado en lo que es el desarrollo de wireless LAN, son los routers hogareños. Entonces, para muchas de las cosas que están viendo ustedes el día de hoy, es la empresa elegida a nivel mundial. Entonces, por eso les digo, no es solamente el TP-Link, ¿no? Un equipo barato que se conoció acá en Argentina también en un momento. Hoy en día realmente el concepto de barato ya se acaba y el barato se puede llegar a conseguir gracias a que TP-Link es una de las pocas empresas del sector de telecomunicaciones que tiene una manufactura completamente propia. Cuando digo completamente es porque básicamente en las 5 plantas de producción que tienen en China, ellos hacen desde lo que es el plaqueterío con su inserción de componentes, testeo y demás, pero pasando por todo lo que es la parte de inyección de plásticos, antenas, formatos de los gabinetes, fuentes de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente se controla el 100% de la línea de producción. Entonces, de esa manera se pueden trabajar claramente con el control de costos de los productos. Y de esa manera ofrecerles a ustedes un producto que en relación costo-beneficio, en general siempre está un 10 o un 20% más barato que la marca que a ustedes se les ocurra elegir. Eh, para poder seguir manteniéndonos como número uno en el mercado, dependiendo de lo que trate de hacer es reinvertir parte de sus ganancias anuales en lo que es investigación y desarrollo. Particularmente es innovación continua, ¿no? Básicamente lo que está tratando de hacer es aplicar nuevas tecnologías continuamente para poder estar y mantenerse en la cresta de la ola. Así que bueno, esto es un poquito como para que ustedes tengan una mínima noción de qué es lo que está atrás de esa caja del equipamiento que compran, ¿no? Que realmente no es para nada poco, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es, de estas cosas que nos trajo la cuarentena, y muchas de esas, a opinión personal, no se van a ir nunca más, ¿no? O sea, vinieron, muchas de esas que vinieron para quedarse, muchas de esas a lo mejor, no todas ellas claramente, pero sí hay muchas cosas que van a empezar a cambiar. Entonces, básicamente todas estas soluciones o estos requerimientos o estas necesidades que teníamos antes siempre, ahora se vieron incrementadas. ¿Por qué? Porque antes por ahí nosotros nos pasábamos, llegábamos a nuestras casas a las 8 9 de la noche, y si teníamos algún problema, o sea, o no había señal, o no había buena cobertura, o había poco ancho de banda, o nos movimos del lugar de una habitación al comedor, o esperábamos, o apagábamos algún equipo, o algo por el estilo, y lo dejábamos pasar. No le prestábamos mucha atención. Con esta larga cuarentena, lo que nos hizo es empezar a darnos cuenta de que todas estas
condiciones que siempre tuvimos en realidad, hoy empiezan a ser un real problema. ¿Por qué un real problema? Y porque tengo que convivir todo el día con esos problemas. Y todos los días. Entonces, si yo no le encuentro una solución, lo único que termino siendo es esclavo de mis mismos problemas. Vale, puntualmente, hoy en día, Internet o nuestra red local se usa para un montón de cosas, ¿no? Desde el ocio, lo que es redes sociales, compra-venta de cualquier tipo de producto, escuela, trabajo, lectura, para todos los tipos de cosas. Cuando les voy diciendo estos requerimientos, empezamos a hablar de diferentes tecnologías también, porque no todo aplica a una computadora. Claramente están juegos en línea, con una PlayStation, una Wii, una Nintendo, o lo que fuera. Y empezamos a tener, como decíamos, lecturas, pueden ser los iBooks, pueden ser las tablets, puede ser mismo una notebook, o sea, leyendo todo lo que es el diario. Empezamos a hablar de lo que son los televisores smart, con todo lo que empezamos a tener de streaming, YouTube, Netflix, Amazon TV, o Flow, o todo lo que queramos. Entonces empezamos a tener un montón de dispositivos que empiezan a interactuar en mi red, que antes no los teníamos en cuenta. Es más, de hecho, hay muchas veces que no tomamos en cuenta que hay dispositivos que se conectan a la red todo el tiempo. Por ejemplo, algún decodificador de las empresas de cable, ¿no? Son equipos que están todo el día conectados a la red y todo el día haciendo tráfico, aunque nosotros no se lo estemos pidiendo exclusivamente. Entonces, empezamos a tener mayor cantidad de acciones, mayor cantidad de dispositivos. Claramente, como estamos todo el día en la casa, no nos alcanza con tener Wi-Fi en el comedor. Tenemos que tener en la pieza, en el patio, en el balcón, en la pieza de los chicos, en la pieza de los grandes, en la cocina, claramente en el baño, sino como, o sea, se ha reemplazado la lectura del diario con cualquier tipo de aplicación en el celular. Entonces empezamos a tener una demanda amplia de mayor cobertura. ¿Y qué pasa? Empezamos con los cumpleaños, empezamos con las reuniones virtuales del colegio, amiguitos, o sea, se juntan hasta para un bingo virtual hoy en día, entonces necesitamos mucho más ancho de banda. ¿Por qué? Porque ¿quién no ve una serie? Porque ¿quién no hace el Zoom? Hay 40 participantes en el Zoom, por ahí tiene Zoom mi hija en el colegio, mi hijo en el otro colegio, y hasta mi señora por ahí con alguna consulta médica. Entonces, todo este tipo de cosas lo que está haciendo es una gran demanda de acceso a nuestra tecnología. Una tecnología que por muchos años no le fuimos prestando atención. No es una cosa que estamos retando ni nada, sino que claramente no le tomamos atención. A ver, si tenemos que atacar algunos problemas, claramente a lo que primero nos vamos a ir atacando es a un tema de cobertura. Es uno de los problemas que más vemos actualmente, que la gente se queja todo el tiempo, ¿no? Tienen que ver, o sea, todos se relacionan, ¿no? Porque también estamos hablando que cuanto más dispositivos tengo, menos ancho de banda voy a poder manejar. Cuanto más lejos estoy de mi router, más va a bajar mi tasa de transferencia. Y acá hay algunos de los motivos por el cual está pasando esto. Que si no lo conocemos, es muy difícil que podamos tomar alguna acción sobre esto. Pero al tener algún conocimiento adicional y que lo podamos estar viendo y plasmando en alguna diapositiva, con explicaciones y demás, podamos empezar a entender por qué pasan algunas cosas. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar de lo más común que existe en el mercado, ¿no? Si alguno no conoce un extensor de rango, inclusive casi les diría el extensor de rango, el 850 o el R200 de TP-Link, claramente estamos viendo otro canal. Son los productos más vendidos en Argentina y en el mundo, no porque sean las mejores soluciones, sino porque son las más económicas y siempre hacen falta, ¿no? Pero hay que entender para qué. Si nosotros entendemos bien ese foco de utilización del producto, puede ser muy útil. Ahora, si yo pretendo otro tipo de cosas que lo que el producto está diseñado, claramente va a ser una frustración comprar un producto de estas características, por más que pudiera ser muy económico, ya que hoy en día todo en Argentina es caro, nos va a tener varios dolores de cabeza. Entendamos, por ejemplo, un escenario bastante común, como estamos viendo acá. Tenemos un módem que nos está entregando, en este caso,
20 megas. Cuando yo digo modem, entiéndase que puede ser un modem ASL, puede ser cable modem, puede ser un equipo de fibra óptica, es indistinto, es donde nuestro proveedor nos entrega el servicio, ¿no? Y 20 megas es una velocidad pobre, pero bastante natural para que podamos ver en estos tipos de servicios hoy en día. Entonces, con 20 megas claramente podríamos hacer un montón de cosas. Espérenme un segundito que tenemos a Luis Rebora que estaba levantando la mano, a ver si podemos ver qué necesita. Ya se fue, ya me bajó la mano. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasa? Entendemos que ese enlace de 20 megas nos da donde él nos entrega el aparato final. Y nosotros tenemos una casa grande, gracias a Dios, ¿no? Y no tiene cobertura en todos lados. O sea, las habitaciones del fondo no tengo, en el comedor tampoco. Entonces, tenemos que empezar a extender nuestra cobertura. La primera solución, la más elegida por un tema de costos, es el Reach Extender, el extensor de rango, pero tiene algunas características este equipo. Este equipo, a medida que yo voy enlazando uno al otro, voy perdiendo como mínimo el 50% de la señal. Digo como mínimo porque de por sí ya estoy perdiendo señal si está, cuanto más alejado del nodo principal está, a medida que voy perdiendo, como quien dice, esas rayitas de conectividad, voy perdiendo ancho de banda. Y si encima, de por sí, la característica del producto es ofrecerme el 50% de la conexión, porque con el otro 50% hace la conexión contra el router principal, siempre voy a estar, en el mejor de los casos, en la mitad de lo que tengo desde el equipo principal. Y ni hablar si tengo un tercer equipo. Fíjense cómo en este caso, yo tengo un extensor de rango, el número 1, ¿no? Conectado a mi router principal, y ya automáticamente a los usuarios que se conecten ahí, le das 10 megas, como mucho, y no 20 como tenía el principal. Y en el segundo equipito, que se conectó a mi primer extensor de rango, solamente voy a tener una capacidad de 5 megas, ¿no? De los 20 que me daba mi proveedor. Y estos problemas claramente no se los podemos trasladar al proveedor de Internet, porque cuando llamamos a nuestro proveedor de Internet, él va a chequear contra su modem, y si todo está bien, les va a dar 20 megas. Entonces son problemas locales en las casas nuestras. Así que vamos a empezar a entender, primero, cómo es que funciona esto. Esta es una red tradicional, ¿no? Entonces, en base a que conocemos estas características, podemos encontrar diferentes soluciones. Vamos a empezar. Bueno, yo les contaba, ¿no? El tipo de extensor de rango. El extensor de rango, como característica, no importa si sea de una banda o de dos bandas, siempre va a tener la misma característica. ¿Qué diferencia hay cuando es una banda o dos bandas? ¿No? Generalmente el concepto de dos bandas se implementó en todos los que son equipamientos de la tecnología AC, ¿no? Esto de tecnología AC, que habla en la banda de 5 GB, son todas cosas que han escuchado en algún momento y por ahí no saben, lo que me permite es tener más ancho de banda, no más de lo que me vaya a dar mi proveedor. Sepan que siempre es, si yo contrato 20, como era nuestro ejemplo principal, es lo máximo que puedo llegar a tener, ¿no? Con un poco de suerte, estando cerca de nuestro router, si nuestro proveedor es confiable y nos da lo que nos ofrece, vamos a tener 20 megas Wi-Fi conectados a nuestro router. A medida que nos vayamos alejando, y cuando le digo alejando, no estamos hablando de 20 o 30 metros, estamos hablando de 5 o 6 metros, ya notamos una diferencia muy grande, ¿no? Entonces empezamos a perder esa performance. Entonces empezamos a poner extensores de rango. Tenemos que tener cuidado porque cada extensor de rango me reduce el 50%. Entonces, en realidad, el extensor de rango fue diseñado para cubrir algo que se llama zonas muertas, ¿no? Es, por ejemplo, yo tengo cobertura en absolutamente toda mi casa, pero en la esquina de la pieza del fondo justo no tengo. Entonces, como yo ya tengo cobertura en toda mi casa, pongo un extensor de rango cercano a la pieza del fondo para extender esa señal. Significa que solamente le va a dar cobertura a un sector específico. Un extensor de rango no es recomendable para tener mucho más de entre 3 y 5 dispositivos conectados al mismo momento, sabiendo con todas las limitaciones que tiene. Entonces, ese es el primer punto. Es uno de los equipos más económicos, pero esas son las limitaciones que tiene. Acá van a ver los dos modelos que nosotros tenemos. El 850RE, que es un extensor solamente en la banda de 2.4, y el RE200, que es de doble banda.
Claramente el R200 voy a poder sacar unos servicios un poquito más grandes, y con el 850RE, más allá de lo que me puedan decir y analizar y todo, las pruebas de uso me dice que le vamos a poder sacar entre 15 megas de tráfico entre cada, o sea, conectado al equipo. No le vamos a poder sacar mucho más. Me gustaría decirles que pues, le podemos sacar, no sé, 200 megas, pero es mentira. No lo van a ver, entonces yo no quiero que ustedes se frustren. Otra de las cosas para las cuales nos puede servir mucho este tipo de soluciones es la solución de trabajarlo como si fuera eh, un extensor, pero para poder cablear un equipo posteriormente. Ambos equipos, si ustedes miran abajo, tienen un conector RJ45. ¿En qué se puede usar mucho este tipo de soluciones? Equipos, por ejemplo, como una televisión, tiene una placa de red, en muchos de los casos, que no es tan poderosa, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar con otro tipo de soluciones. Entonces, como no es muy poderosa, ¿no? No tiene mucha amplificación de la señal, podemos poner un equipo de estos que va a tener una mejor captación de señal, y la televisión directamente la conecto con un cable, ¿no? Entonces, de esa manera usaría las veces de extensor. Eso también es bastante útil, ¿no? Porque de alguna manera lo que hacemos, en vez de conectar la tele a nivel Wi-Fi con la antenita propia que tiene, o en algunos casos de los televisores que no lo tengan, ¿no? Puede darle un mejor rango. Eso se los cuento como para que tengan una idea, también es bastante útil. Otra de las soluciones que empezamos a tener para extender la cobertura o las señales Wi-Fi en casa es el famoso 4220 kit que se conoce, ¿no? Esto es un power line. ¿Qué significa un power line? Bueno, es un equipo que entre sí, entre ambos equipos, no requiere que haya una señal Wi-Fi para poderse conectar. De hecho, es un equipo que puede llegar hasta un máximo de 300 metros de distancia. Entonces, en realidad, con este equipo, lo que estoy haciendo no es extender la cobertura, sino es trasladar mi último punto de conexión hacia otro lugar. Y ahí, con el módulo mayor, con el módulo más grande, sí tener adicionalmente, aparte de la conectividad por cable, una conectividad Wi-Fi, ¿no? Esto es muy útil principalmente cuando tenemos distancias muy grandes y cuando la posibilidad de conectarse a nivel Wi-Fi es inexistente, ¿no? Los requerimientos de este equipo básicamente están basados a que estemos usando el mismo circuito eléctrico. Pero, por ejemplo, se usa mucho para llevar comunicación entre un piso y el otro, si no hubiéramos diferencias de térmicas, o entre nuestra casa y un quincho que estuviera al fondo. Por más lejos que estuviera, les digo que llegan a 300 metros, entonces es una solución muy útil. Realmente la solución es muy fácil. Acá en Argentina se venden solamente de a pares. Un equipo que es el más chiquitito se pone cerca del router, y después se pueden poner la cantidad que ustedes vayan deseando hasta un máximo de 16 unidades, ya sea del modelo con Wi-Fi o del modelo sin Wi-Fi, en cualquier lugar de la casa. Y de esa manera podemos tener equipamientos conectados con cable o equipamientos conectados por Wi-Fi mediante nuestra red eléctrica. Una solución muy fuerte, muy sólida. Después tenemos que empezar a tener en cuenta algunas cosas que son adaptadores de red. Van a decir, claro, sí, yo tengo este. Sí, acuérdense que las comunicaciones son de dos, ¿no? Tanto sea hablar, escuchar, en este caso de lo que es Wi-Fi, también. Si yo tengo un equipo, por ejemplo, de tecnología N y un conector inalámbrico de tecnología C, muy bueno, excelente, porque es el último que compré, la velocidad la va a estar manejando el más pequeño de los dos. Entonces, por más que ponga un adaptador perfecto, si mi router no lo soporta, no va a ser muy útil. Lo mismo pasa exactamente al revés. Yo les voy a dejar acá una línea de los equipos para que ustedes vayan entendiendo. Acá tenemos una cosa que es, primero, la velocidad que pueden llegar a manejar. Todavía existen algunos de 150 megas, tecnología N, que ya casi están descontinuados. Todos fueron reemplazados por tecnología AC, ¿entendés? Pero el estándar más chiquitito generalmente es N300. Cuando ustedes tienen un router doble banda
idealmente no usen estos, empiecen a usar a partir de estos equipos. Como las antenas o estos dispositivos generalmente tienen poca captación porque son realmente pequeños, ¿no? Si yo tengo un router que fuera, por decir, no sé, AC750, tratemos de poner un adaptador de mayor capacidad que la del router, porque si no, siempre voy a estar limitándolo, ¿no? Y encima porque va a captar menos señal. Entonces, si tengo la posibilidad, vayámonos salteando. O sea, si yo tengo un equipo N, perfecto, puedo poner este, no hay problema. Ahora, si tengo un equipo en AC750, vamos a tratar de poner siempre su superior en tecnología para que podamos tener la mejor de las soluciones posibles. Después empezamos a tener equipos que son de alta ganancia. ¿Qué es de alta ganancia? Bueno, vieron como yo les comenté que, por ejemplo, los televisores tienen una antena inalámbrica que es de baja potencia. Bueno, si les ponemos un extensor de rango, usándolo como un cable, con este artilugio, vamos a tener una potencia un poco mayor. Bueno, ¿qué pasa? Claramente podemos observar que estos pequeños conectores USB tienen muy poca superficie de disipación, o sea, las antenas están limitadas en su capacidad. Entonces, por ese motivo, a veces tienen menos captación que si yo tengo una antena dedicada para esa función. Entonces, hay que tener en cuenta algunas cosas. Este tipo de antenas, sí, claramente son mejores, pero también tenemos que entender que a veces, como el conector USB y tener una antena conectada, por ejemplo, en una notebook, termina siendo incómodo, impráctico o hasta podríamos romper el dispositivo. Por eso también se inventan aparatitos como estos, que con un cable y un extensor puedo tener el equipo apoyado en el escritorio. Esas cosas son las que tenemos que ir viendo. Ven como acá también estos equipos venían con un cablecito, se conectaba al USB y nuestra antenita la podríamos estar moviendo fácilmente. En cambio, por ejemplo, este equipo o estos de acá, al estar fijos en un puerto USB, es muy factible que lo golpeemos, lo arrastremos o lo desconectemos sin mucho esfuerzo. Esas son las cosas que tenemos que entender, aparte de cuál es la funcionalidad, mecánicamente, qué es lo que me ofrece uno o el otro, ¿no? Pero básicamente lo importante es que sepan es que ambos dispositivos tienen que ser compatibles para poder hablar. Y se va a hablar siempre como el más pequeño lo permita. Entonces, siempre tenemos que tratar de que, bueno, generalmente el router no lo vamos a estar cambiando tan seguido, pero que los dispositivos que vayamos a conectar sean de la mayor capacidad posible. No nos podemos olvidar también de las PC, ¿no? Los clásicos clones suelen tener los mismos inconvenientes. No siempre tienen placas Wi-Fi, las computadoras de escritorio. Entonces, una alternativa para no tener que tener estas antenitas colgando es tener placas Wi-Fi que ya vengan con conectores medianamente internos. Estos, si bien son antenitas, tienen unos conectores SMA que son mucho más sólidos, o inclusive antenas remotas, ¿no? Que vamos a tener muchas mejores soluciones. Entonces, inclusive mucha mejor performance. En el caso para una PC de escritorio, no estamos hablando de notebook, claramente voy a recomendar, en vez de tener adaptadores USB, tener placas internas del tipo PCI Express. De las placas que son para conectividad por cobre, tenemos una sola. Es un modelo 10000, no tenemos muchos modelos, así que tampoco es el mercado que se más está moviendo. Generalmente TP-Link trabaja más sobre la parte inalámbrica. Pero lo que quiero que entiendan es eso, es cómo pueden llegar a tener diferentes conexiones. ¿Vieron que yo les comenté que de las placas Ethernet por cable teníamos solo una? Bueno, aquellos que tienen algún requerimiento de esas placas y no tengan la posibilidad de conectarlas, como por ejemplo en una notebook, hay unos adaptadores que son USB a Ethernet excelentes. No porque sea de TP-Link, pero realmente los uso mucho. Me pasa que en los laboratorios y demás a veces no me alcanza una placa de red para hacer testeos. Y tenemos diferentes modelos. Uno que se llama UE200, que básicamente lo que me ofrece es una placa Fast Ethernet, o sea, 10-100, y la puedo usar ya con un USB 2.0 sin inconveniente, pero si queremos ir a algo todavía mejor, siempre mucho más óptimo, el UE300. El UE300 necesita de un conector USB 3.0 y me da 1 gigabit de conexión.
es plug and play, sirve para Linux, sirve para todo. Realmente es excelente esta placa. Y me van a decir, no, sí, ya sé, pero yo en mi notebook tengo solo un puerto Ethernet, un puerto USB. Si pongo una de estas placas al piste no puedo conectar nada. Bueno, la solución ideal, mi gran compañero de viaje, el UE330, es un equipo que usa un puerto USB, 3.0 y me ofrece una puerta gigabit y 3 puertos USB adicionales, ¿no? De los cuales incluso uno lo puedo usar para poder cargar algún dispositivo. No todos, porque obviamente se va a ir saturando, pero realmente es un gran compañero de viaje. Ahora vamos a hablar un poquito de los equipos que realmente son los que nos dan las performances de nuestra red. TP-Link tiene muchos equipos, solo estoy haciendo una reducción de estas soluciones para que puedan entender. Primero ven que nuestro título dice routers del tipo N. N es una tecnología, no le vamos a decir que sea obsoleta, pero está en proceso de estar fuera de rumbo, ¿no? O sea, todo lo que se está generando hoy en día, estamos hablando de AC para adelante. Cuando nosotros tenemos algún dispositivo N, se conoce como que es un dispositivo heredado, o sea, algo viejo, algo que es el mínimo concepto de conexión a la red inalámbrica, son los equipos más básicos. De hecho, el tráfico que pueden llevar no supera a veces los, no sé, 40 o 50 megas de tráfico de Internet. Entonces, estos son los equipos que se podría decir entry level. No porque sean básicos o algo por el estilo. De hecho, tenemos el 941HP, que es un equipo altamente vendible y de muy, muy fuertes características, pero la tecnología en sí está empezando a ser discontinua. Es como si hoy tuviéramos que comprar un coche, nadie estaría pensando en el viejo Fiat 600, ¿no? Porque es un equipo, si bien es un auto completamente útil y nos lleva y nos trae, nadie va a estar pensando en eso porque ya es una tecnología demasiado vieja. Pasa exactamente lo mismo. Así que bueno, es bueno que sepan, es bueno que entiendan cuál es el concepto y por eso están migrando a la tecnología. Casi todo empieza a ser tecnología C. ¿Por qué? Por todos los problemas que habíamos visto al principio. Ancho de banda, usuarios concurrentes, cobertura. Si empezamos a trabajar de lo que es tecnología C o lo que es banda de 5 GB, fíjense que la tecnología empiezan a hablar siempre de valores más arriba. Antes hablábamos de equipos de entre 300, acá estamos hablando de equipos como el más chiquito en 750. Entonces, realmente todo este tipo de tecnología en AC es lo que viene a ser, no puedo decir el futuro, porque no, porque es nuestro presente y hasta pasado, ¿no? Pero para todos aquellos que todavía tengan un router N, entiendan cuáles son los limitantes que puedan empezar a trabajar. Y aquellos que vayan a elegir un equipo, sepan cuánto es el tiempo que les puede llegar a durar un router N. Ya en tecnología AC, más allá de que es una tecnología que data del año 2012 más o menos, hay mucho más desarrollo y mucho más avance. Yo les voy a dejar siempre esto para que ustedes los puedan ir viendo, tanto sea acá en la presentación como en nuestro canal de YouTube que va a quedar grabado desde TP-Link Argentina, canal oficial, para que puedan ir evaluando qué equipo va a ir manejando cada uno. ¿Qué cambia entre cada equipo? Bueno, fíjense que acá yo les voy a indicar, este es el más pequeño de nuestra gama, el AC750, el Archer C20, ¿no? Después empezamos a tecnologías como AC1200, tenemos varios productitos. Después empezamos con AC1350, ya un par de tecnologías adicionales, y AC1750, donde empezamos a tener los equipos, como quien dice, tope de gama en esta tecnología. Después, cada uno, de acuerdo a las características que tenga en su casa, la posibilidad del bolsillo o las funciones adicionales, es bueno que vaya eligiendo el mejor producto de los que pudiera tener. Una pequeña guía de comparación para que pudieran ir viendo entre los diferentes modelos, ¿no? Que a veces se nos complica. Y vamos a pasar a alguna pequeña evolución de lo que fue la tecnología AC. Digo porque esto es también Wi-Fi 5, pero ya empezamos a tener una red mesh. Porque todos estos equipos que fuimos hablando hasta ahora siempre requerían de un extensor de rango para ir extendiendo nuestra cobertura, que sabíamos que era uno de los problemas críticos que empezamos a hablar desde el principio. Bueno, entonces, equipamiento de la tecnología
Mesh lo que nos permite es una red entre muchos puntos. Claramente me requiere tener más de un equipo instalado, ¿no? Fíjense que todos los modelitos estos, en vez de venir como un gran router principal, son pequeñas cajitas o pequeños routers en forma distribuida que me van a generar una conectividad multipunto, ¿no? Eh, Particularmente viene a cubrir ese problema de tener casas grandes, varios pisos, muy cerradas, muchos ambientes, muchas paredes. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a conseguir grandes coberturas, ¿no? Y no perder tráfico en lo que es dispositivos remotos. Como teníamos en los extensores de rango, que cada extensor de rango iba perdiendo 50% de su tráfico, van a ver acá que los dispositivos no pierden tráfico de la red, ¿no? Entre un dispositivo y el otro. Es más, cuanto más cantidad de dispositivos tenemos, mejor es la solución. No vamos a empezar a hablar de todas las características que nos ofrecen los equipos DECO, pero particularmente las cosas más destacables es que yo voy a tener un único nombre de red y no me voy a tener que andar desconectando y conectando si me voy moviendo de diferentes lugares en mi casa. Eso se llama roaming y es una de las funciones que más impactaron de este tipo de soluciones mesh. Particularmente desde el lado técnico, la solución mesh lo mejor que ofrece es la conectividad. Desde el lado del usuario, la experiencia del usuario es cobertura en todos lados y la posibilidad de ir pasando de un lugar al otro sin desconectarlo. Hoy día en Argentina, sin contemplar a veces lo que es falta de entrega de productos o algo por el estilo, ¿no? Por todas las demandas aduaneras que existen, podríamos encontrar estos tres productos: DECO E4, M4 y M5. ¿Qué van a encontrar de diferente entre estos equipos? No es el caso como habíamos visto en los routers Wi-Fi 5 o 4. Fíjense que casi todos mantienen el mismo nivel de tráfico, ¿no? Estamos hablando de AC1200 o este AC1300, prácticamente no hay diferencia. La gran diferencia entre estos equipos están: este soporta cualquier tipo de comunicación hasta 100 megas, básicamente porque tiene un puerto de conectividad a la red de internet de 100 megas como máximo, y este tiene un puerto de conectividad de 1 gigabit, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una conexión de hasta 100 megas de internet, el E4 alcanza y sobra y tiene las mismas características que los otros. Si yo tengo una conexión de internet de más de 100 megas, mínimamente voy a tener que conseguir el DECO M4. Y el M5 tiene las mismas funcionalidades que el M4, pero me ofrece un gran antivirus para toda mi red. Me decís, no importa, yo ya tengo un antivirus en mi computadora, no necesito pagar adicional en un router para tener antivirus. Claramente tiene razón. Ahora, ¿usted tiene antivirus en su celular? Posiblemente sí, pero a que no tiene en su televisor smart. Ah, ¿y existen virus para televisores? Y yo me cuidaría. ¿Qué pasa si entra un virus y en vez de borrar la información se queda sin televisor? Bueno, todas estas contras, ¿no?, vienen desde el lado de la mano de lo que es Internet de las Cosas. IoT, o Internet of the Things, empiezan a tener un montón de funcionalidades para el usuario, pero también riesgos. Todos mis dispositivos están conectados a Internet. ¿O nunca le pasó que tuvo un DECO, una televisión o algo por el estilo que le decían, no, hay que actualizar el firmware? ¿Qué era lo que hacíamos antes en los equipos de comunicaciones, no en un televisor? El televisor, o le cambiamos la válvula, o el flyback, o algo por el estilo, pero no andábamos con actualización de firmware. Y hoy sí, hoy es necesario, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a veces está empezando a ser muy útil. Esa es la diferencia, la gran diferencia que tiene nuestro equipo M5. Llegando al final de los routers, vamos a hablar de lo que es Wi-Fi 6. Muy por arriba, en Argentina hoy por hoy tenemos solo dos equipos, el AX y el AX50, el X10 y el X50. Creo que a partir de octubre ya van a encontrar también el X20. En estos tres tipos de equipos, más allá de que tenemos las mismas funcionalidades de lo que es ahora sí estamos hablando de casi el futuro, porque está recién empezando, ¿no? Se los pueden conocer como Wi-Fi Max, Wi-Fi 6 o equipos gamer.
básicamente lo que me da es una transferencia inigualable con otros dispositivos. Claramente, para sacarle el máximo provecho, voy a tener que tener un dispositivo similar del otro lado, o sea, una placa de red que lo soporte. Todavía no hay tantos dispositivos que tengan placa de red que lo soportan. Hay algunas notebooks de HP o de Dell, algunos celulares de alta gama, como el iPhone 11 o el Samsung S10, pero todo esto va a ir incrementándose día a día. Particularmente para decirles de la 10 y de la 50 cosas distintivas, el X50, más allá de que tiene mucho mayor tráfico, mayor capacidad de usuarios de manera simultánea, me ofrece lo que es un puerto USB 3.0 para poder hacer lo que es la parte de USB sharing o compartir archivos de información. Una de las funcionalidades que hoy en día, en la pandemia, está bastante útil. ¿Por qué? Porque yo pongo videos, música, alguna que otra película o un video viejo de alguna filmadora que he tenido, en el puerto USB, la puedo compartir desde cualquier otro dispositivo, ¿no? Desde los televisores en diferentes piezas, y no tengo que andar moviendo la información de un lugar al otro. Entonces, tener un USB 3.0 que me permite inclusive poner algún disco rígido externo es ideal para poder tener las fotos en cualquiera de los televisores de la casa. Acuérdense que ya reunirnos a mirar álbumes de fotos no es muy común, pero si podemos ver las fotos tranquilamente sentados en la mesa, pasándolas con el control de la televisión, porque las fotos siempre están disponibles, es muy, muy cómodo. Entonces, bueno, son pequeñas soluciones que tienen estos equipos para darle. El X50 también viene como el M5 con antivirus, el X10 todavía no. Les dejo algunas guías como para que tengan en cuenta qué tipo de equipo elegir. Básicamente, estos equipos están más orientados a lo que es mayor tráfico, menor tiempo de respuesta, por eso se los conoce como equipo gamer. No están orientados a la gran cobertura, porque están hablando de que vamos a tener a achicar la cobertura o el lugar de conexión para que esos equipos me den mayor tráfico, mayor ancho de banda, ¿no? Pero son equipos que pueden traficar más de 1 giga claramente en la red, a nivel inalámbrico. Para ir terminando, vamos a hablar de algunos accesorios que tiene TP-Link que también son muy útiles en época de pandemia. ¿Qué estamos viendo ahora? A ver, esto es un equipito muy pequeño, se llama Print Server o servidor de impresión, que es útil para poder conectar en una casa y que todos los usuarios puedan usar una impresora compartida, una impresora sin tener que andar dependiendo de que donde estaba conectada esté prendida. Porque habitualmente nosotros lo que hacíamos, teníamos una computadora y esa computadora tenía que estar prendida para que todos pudiéramos imprimir o imprimir directamente ese lugar. Bueno, este equipo posee un puerto Ethernet, con lo cual yo lo conecto a nuestra red por un cable UTP, y después tiene un puerto USB, que acá no se ve, pero del otro lado tiene un puerto USB. En ese puerto USB puedo conectar una impresora o puedo conectar un disco rígido externo también, ¿no? Inclusive sirve para las impresoras multifunción con escáner incluido. Entonces, desde cualquier computadora o cualquier dispositivo puedo tener acceso en la red a tener un escáner, un USB compartido o una impresión, ¿no? Sin tener que ir directamente a esa impresora. Una solución muy sencilla, muy fácil, pero muy, muy cómoda. El último equipo que les voy a presentar hoy es un equipo Bluetooth. Este no es Wi-Fi, ¿no? No es el único equipo que les estoy mostrando que sea de la tecnología Wi-Fi, pero me encanta. Me encanta y por eso se los voy a mostrar para que sepan qué es lo que pueden hacer con esto. Es un equipo que nos permite darle vida a los viejos equipos de música. ¿Quién no ha visto alguna vez algún equipo Technic de esos grandotes, con casetera, con esto? Bueno, ahora, desde que no hay casetera, no hay discos y no hay CDs prácticamente, son equipos que han quedado en el olvido. Bueno, agarren, háganme caso, busquen un HA100, conéctenlo, ya sea por el plug 3.5 o si no por RCA, a uno de esos viejos equipos y les va a permitir usarlo como cualquier equipo Bluetooth, como cualquier parlantito Bluetooth, pero con las cualidades de lo que tenía ese equipo Technic. Como dato adicional,
este es uno de los pocos dispositivos en el mercado que soporta más de una conexión Bluetooth al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que por ejemplo puedo estar conectado yo al equipo Bluetooth pasando música, ¿no? Y mi hija también está conectada. No pasan música al mismo tiempo, pero en el momento que yo pongo pausa, empieza a pasar música a ella. No tenemos que andar conectando y desconectándonos todo el tiempo, como suele pasar en algún otro equipo de música que tiene Bluetooth incorporado. Así que bueno, habiendo presentado este equipo que para mí es realmente magnífico, yo no he podido usar las funcionalidades de NFC porque no tengo equipamiento Samsung, pero si no también lo pueden conectar directamente por NFC. Realmente es un equipo que anda muy muy bien, se los recomiendo en época de pandemia, estamos acá encerrados y todas estas funcionalidades que nos dé la tecnología para hacernos la vida más cómoda o más agradable, bienvenidos sean, por lo menos para mí. Así que bueno, dando cierre al día de hoy, este entrenamiento que ya extrañaba, que la semana pasada no tuvimos, les dejo los datos de contacto, correo electrónico por predilección, 0800 lo van a encontrar prácticamente saturado casi todo el día, están sonando las líneas todo el tiempo y la verdad que no estamos dando abasto, por eso les recomiendo que nos envíen un correo con las mayores descripciones posibles. Los invito a los próximos cursos que nos quedan durante este mes. Siempre que se pueda, encuentren algo que les guste, vayan a la página de tpelink.com/r/cursos, ahí van a estar la información de todos los cursos para poderse inscribir, claramente son gratuitos, no hay ningún tipo de costo, y desgraciadamente van a volver a escucharme a mí, ¿no? Esa es la mala noticia que tenía para darles, pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y si tienen cualquier consulta, estoy acá a disposición para que podamos entablar una charla este miércoles por la tarde.